Bueno, esta es una de las, que sería la penúltima clase que vamos a ver de acuerdo a la distribución que teníamos en el sílabo de esta asignatura y también en la guía de estudio. Bueno, vamos a tratar de culminar, espero que con éxito, este sílabo. No lo hemos hecho de manera, bueno, lo hemos hecho de manera muy sincronizada de acuerdo al programa que está establecido. Lamentablemente, pues bueno, hoy día sí nos falló la plataforma. Igual, después de que culmine esta hora de clase, quiero llegar a un entendimiento con ustedes en la medida de lo posible para que ustedes puedan rendir el examen a una hora prevista, siempre y cuando pues nos pongamos de acuerdo. Porque por lo visto, pues, bueno, esperemos, mañana tengo clase con ustedes, ¿no? No, mañana no, el día jueves. El día jueves. No sé si podremos disponer en el caso de que se mejore la plataforma el día de mañana en una hora para que ustedes puedan elaborar la evaluación. Entonces, eso ya mismo nos ponemos de acuerdo a ver qué pasa, porque tenemos que recordar que el día viernes es la evaluación final, es decir, el examen final. Esperemos que no tengamos este tipo de inconveniente en la plataforma para que ustedes lo puedan dar sin ningún inconveniente. Pero sí me gustaría que antes de llegar a la evaluación final, pues en el caso de que por algún motivo la plataforma siga en estas condiciones, pues voy a tener que suspender el examen del día viernes y tomarlo el día lunes en el caso que así lo sea necesario, ¿no? O si no, pues lo tomamos el día viernes mismo, pero antes de eso tiene que ser la evaluación parcial. Esta evaluación, que prácticamente es un termómetro, es una prueba de la cual pues ustedes van a tener una base de cómo se va a tomar el examen final. Lo que sí les puedo decir por ahora es que no se confíen mucho en las preguntas que yo elaboro, porque por lo general nunca repito preguntas, ¿no? No repito preguntas, y además el examen final para mí es un examen que ustedes tienen que destinarlo por lo menos de 2 horas. Así lo tengo programado, así lo tengo previsto, y por ende pues sí les voy a, a sugerir de que traten de prepararse más en aquellos casos prácticos que ustedes eficientemente han elaborado, ¿no? Y aquellos estudiantes en los cuales les hice algunas observaciones, tomar en cuenta esas observaciones que yo le hago en su debido tiempo, porque, bueno, desde ese punto de vista, pues yo siempre voy a tratar de corregir, de visionar si aquel estudiante que se le hizo ese tipo de observaciones en los casos prácticos realizados, pues vayan a cometer el mismo error, bueno, entonces ya eso es a criterio de cada uno de ustedes. Prepararse en ese tipo de debilidades que ustedes tienen como estudiantes y tratar de reforzar y fortalecer esas debilidades que tienen para que en el momento del examen final pues, no cometan los mismos errores. Tienen que también saber que el examen final es sobre 7. Es una nota mayor en la cual pues ustedes tienen que demostrar sí o sí todos los conocimientos adquiridos durante todo este nivel en esta asignatura. Así que chicos, bueno, yo quería hacerle un examen teórico práctico, pero no nos va a dar el tiempo, no nos va a dar el tiempo, pero para esto yo les voy a preparar un examen final que vaya direccionado en eso, ¿no? En que ustedes emulen lo que es la práctica a través de sus criterios, que cada uno de ustedes, pues, en los casos prácticos ya lo ha ido aplicando, pero que en el examen final, pues, ya es una demostración total de todo aquello que nosotros hemos visto. Entonces, bueno, chicos, vamos a comenzar con el tema de hoy.
los elementos o materiales inflamables y cuáles son esas medidas de control que se van a utilizar para los mismos. Cuando hablamos de elementos o materiales inflamables, estamos hablando de aquellos materiales que bueno, están a la vista de todos. Tal vez si no lo hemos visto, lo hemos escuchado, pero se hace muy familiar cuando ya les vaya a proyectar cada uno de ellos y ustedes puedan dimensionar de qué tipo de materiales se trata. Bueno, ya hemos hablado de lo que son los tipos de incendio. Hemos hablado también de los riesgos que provocan estos incendios o estos materiales inflamables, y que a la medida de lo posible pues también tenemos que conocer cuáles son estos elementos inflamables y cuáles son aquellas medidas de control, de prevención o de corrección que se deben aplicar cuando se suscitan cada uno de ellos. Bueno, vamos a proyectar. ¿Quién me puede decir qué entienden ustedes por elementos o materiales inflamables? ¿Qué son? ¿Cuáles son? Son como, o sea, los gases y susceptibles de arder con facilidad. Ya hablamos en las clases anteriores de algunos de ellos, ¿no es cierto? Hablábamos del propano, del combustible, que en el combustible está la gasolina, sí, algunas otras materiales que también son fácil o sea, fácil de combustión. Entonces, ante lo que es el triángulo de triaje que ya nosotros vimos para que este fuego se presente, se pueden dar. Entonces, voy a proyectarle la diapositiva para poder ir entendiendo un poquito mejor sobre lo que le estoy hablando. Bueno, aquí tenemos los materiales inflamables, ¿no? Entre los productos o materiales inflamables tenemos la gasolina, tenemos el hexano, tenemos el tolueno, el alcohol metílico, el alcohol etílico, el benceno y el alcohol butílico. Son entre los más frecuentes que nosotros vamos a ver dentro del ámbito del desarrollo de las actividades que se desenvuelven, que se desenvuelve un trabajador. También lo podemos encontrar en aquellas industrias, en aquellas empresas donde realizan o elaboran ciertos productos y que ellos son también parte adicional de la elaboración de lo mismo. Yo les decía en clases anteriores que, bueno, que hay productos domésticos de limpieza que se lo utilizan y que son prácticamente son objetos inflamables en una proporción mínima, pero son objetos inflamables. Y les ponía como ejemplo el alcohol. El alcohol es uno de los líquidos prácticamente que también es inflamable y que, bueno, sabemos que nosotros lo utilizamos ahora a diario con esto de la pandemia, pero que también puede ser es más que todo, ¿no? No es que puede ser, es un objeto de riesgo a la cual pues si nosotros no tomamos las precauciones del caso, esto puede tenderse a provocar alguna quemadura, en este caso en las personas, ¿no? Claro que al estar en contacto en este caso puede ser un encendedor, puede ser incluso en las investigaciones realizadas por científicos han dado a conocer pues que el alcohol no puede exponerse a una temperatura muy alta porque tiende a ser objeto a través de lo que es este triángulo que ya lo vimos en la clase anterior, que con el comburente y el calor provoca un efecto que es el fuego.
Entonces, es ahí una de las condiciones por las cuales hay que tener mucha precaución en cuanto al calentamiento o a la utilización de este alcohol, a la cual yo le estoy tomando como un ejemplo, ¿no? Estas son sustancias químicas inflamables que prácticamente la estamos viendo dentro del espacio, del entorno, como por ejemplo la gasolina. Sabemos que la gasolina, pues bueno, es aquel combustible que se lo utiliza para el uso de los vehículos, y que también se lo utiliza para otro tipo de situaciones, como por ejemplo en las empresas para el funcionamiento de algún equipo, de alguna máquina, que puede ser utilizado en este caso, por aquellos trabajadores que a veces tienen cierto descuido cuando utilizan a grados superiores de lo normal, ¿no? Se habla que, bueno, que la gasolina a un grado superior de unos 40, 50 grados centígrados, y claro, con este caso, con la ayuda del comburente, que es el oxígeno, puede tener un efecto secundario que puede ser un fuego, ¿no? Tenemos también el hexano, el tolueno, que son prácticamente químicos que se lo utilizan en la parte agrícola. En esa parte agrícola donde los agricultores hacen este uso de estos químicos, yo les decía, a veces sin tener las medidas de precaución debida, a la cual pues que también están propensos a que se provoque este tipo de afectación. También les comentaba de que en la parte de los bosques, donde a veces encontramos estos tipos de comburentes, de químicos, sí, con acción del comburente comienza a provocar algún efecto de fuego pequeño, y que después, pues bueno, ya por la magnificación del comburente en este caso, y por el aumento del calor, este fuego se va expandiendo, ¿no? Esos son los materiales inflamables, sí, a las cuales nos vamos a referir más adelante, y podemos ir hablando de los más importantes, de aquellos que en realidad nosotros tenemos un desconocimiento, y que lo podemos ir entendiendo de a poco. Bueno, aquí tenemos el primer material inflamable, que es el hexano. Es utilizado como un disolvente para algunas pinturas y procesos químicos, y para quitar etiquetas de precio, ya que disuelve el pegamento con que se adhiere. También fue utilizado en la industria del calzado. Bueno, estos químicos son utilizados para la elaboración de ciertos productos. Sí, productos como la pintura. Ustedes conocen que, bueno, hay productos químicos a los cuales son elaboradas más que todas esas pinturas nocivas, esas pinturas que son de esmalte, esas pinturas que traen más químicos, porque bueno, hay pinturas de agua a las cuales no hay ese tipo de nocividad dentro de la utilización del mismo, pero hay otros tipos de pinturas a las cuales se le aplica este tipo de químicos, y que pueden hacer un efecto nocivo dentro de la salud de la persona, ¿no? Se lo utiliza también este hexano en la elaboración del calzado. Sabemos que bueno, el calzado, también hay otro agente químico que está siendo utilizado para la elaboración del calzado, como el tolueno. El tolueno, que es un producto químico que nosotros también lo vemos en diferentes productos, ¿no? Lo vemos en los productos, en aquellos productos de limpieza, como por ejemplo el alcohol. Lo vemos también en el cloro. Lo vemos también en aquellos productos de limpieza que tienen fragancia. También lo vemos en los detergentes. También lo vemos en aquellos productos que son elaborados para el aseo personal de nosotros las personas. Entonces, sí hay, claro que todo esto son elaborados, pero son productos elaborados en una proporción, partículas mínimas, ¿no? Partículas mínimas, pero que sí contienen
si ustedes leen detenidamente cómo ha sido elaborado estos productos, ustedes se van a dar cuenta pues que son productos prácticamente que tienen algo de estos químicos como el hexano, el tolueno, el sileno, el etilbenceno, que son productos químicos que ya se familiarizan con la elaboración de aquellos productos que se lo utiliza para la limpieza. Otro de los materiales inflamables tenemos el etanol o alcohol etílico. Este es que prácticamente se lo utiliza para las bebidas alcohólicas. Bueno, se han escuchado muchos casos en los cuales pues ha habido un excedente en la utilización de este etanol, donde prácticamente no tienen esa manera científica de aplicar la cantidad, la proporción adecuada para poder elaborar estos productos como el alcohol. Se han visto casos donde ha existido intoxicaciones por la ingesta de este alcohol. ¿Quién está hablando? Escucho. Jorman, ¿estás hablando? No, es que era acá con mi hermana, disculpe. Tenía el micrófono prendido. Ya, listo. Entonces, hablábamos de las bebidas alcohólicas cuando hemos visto casos en la televisión donde ha habido intoxicaciones alcohólicas, es decir, donde este alcohol no ha sido, el etanol no ha sido utilizado en una proporción adecuada, ¿no? Son situaciones que se dan, por eso es que estos químicos cuando son ingeridos internamente dentro del organismo, pues hay ciertas medidas de control, de prevención y de corrección que se aplican como plan para ayudar a prácticamente a desahogar un poco la ingesta de este producto químico, no tan solo del etanol, no puede ser de algún otro producto químico que vaya a afectar a todo lo que es la parte sistémica y orgánica dentro de una persona. Entonces, también se lo utiliza este etanol como un antiséptico para los medicamentos y también para la parte comestible, ¿no? Sabemos que el etanol es un alcohol fuerte cuya proporción pues abarca lo que es el 90%. Entonces, es una proporción muy alta, ¿no? Y que para el consumo humano, pues bueno, tiene que ser diluido de manera química y ya por personas, en este caso, que conocen la elaboración del mismo. Otro de los materiales inflamables tenemos el metanol. El metanol es un tipo de alcohol no bebible, también conocido como alcohol de madera o alcohol metílico, que se lo usa mayormente para elaborar combustibles, disolventes, anticongelantes. Es un líquido incoloro, volátil, inflamable y a diferencia del etanol es tóxico para el consumo humano. Sí. Miren, que la diferencia del etanol, pues bueno, el etanol habíamos dicho que se lo puede diluir ya de manera química y que puede ser prácticamente utilizado para el consumo. Pero sabemos también que el exceso, la cantidad muy alta de etanol, en este caso en el organismo, te provoca alteraciones al sistema nervioso periférico y al sistema nervioso central. Por eso es que cuando ustedes ven personas, o ustedes mismos la debe haber pasado, se pasan más allá de las copas, pues ya automáticamente en unos pues no se acuerdan del momento, en otros les hace cometer reacciones que buen y sano no lo hacen. Entonces eso se debe a que este etanol pues ya llega a lo que es el sistema nervioso central y periférico y comienza a provocar ya movimientos incoordinados y también actuaciones o actitudes o comportamientos que no son lo ideal para una persona. En cambio que el metanol pues es prácticamente el alcohol que nosotros utilizamos a diario, también se lo utiliza como disolvente y también para elaboración del combustible. Es decir que este etanol también lo vemos dentro de las condiciones normales a diario de las actividades que nosotros realizamos. Más aún, les repito,
en aquellas condiciones ahorita por los efectos del virus y como medida de bioseguridad, pues nosotros utilizamos ese alcohol a diario y a cada momento, ¿no? Tiene un efecto secundario, ¿no es cierto? La utilización excesiva de este alcohol. Por ejemplo, te puede afectar el sistema, te va a afectar, no es que te puede, te va a afectar el sistema respiratorio, porque sabemos que al aplicarte el alcohol, pues tú lo recibes en partículas, mínimas partículas, pero igual hace su ingreso al torrente sanguíneo, al torrente respiratorio, que claro que no te va a hacer efecto en el momento, pero sí te puede hacer efecto a largo plazo. Por ejemplo, a través de la piel, el alcohol hace nosotros utilizamos el alcohol en la piel, automáticamente lo que estamos provocando es una resequedad dentro de nuestra piel, bueno, que sabemos que por lógica y por lo que es el funcionamiento normal metabólico de todo organismo, hace que nosotros a través del sudor, sí, eliminemos impureza de nuestro cuerpo. Pero con la llegada del alcohol, pues lo que hacemos es aplicarnos alcohol y lo que nos hace es resecar lo que es la epidermis, ¿no? Que es la capa externa de nuestra piel. Nos reseca y automáticamente nos está afectando lo que es parte de las células vivas de nuestro organismo. No nos damos cuenta, pero a la larga nos puede pasar factura este tipo de situación. En buena hora, el proceso de esta pandemia, pues, bueno, todavía continúa, pero en buena hora ya apareció ¿cómo que se llama? Apareció lo que es una inyección, pues, para poder contrarrestar este virus, sí, y poder mejorar todo lo que es la vida normal de una persona. Y también con ello, pues, claro que tenemos que seguir aplicando las medidas de bioseguridad. Pero ¿qué va a pasar en el futuro? No lo sabemos. Esperemos que ya todo este tipo de utilización de este metanol, pues no haga un efecto secundario en la salud de nosotros, ¿no? Las manifestaciones clínicas más frecuentes de la utilización de manera indiscriminada, podemos decir, de este metanol son cefaleas, vértigos, astenia, náuseas, dolor abdominal, visión borrosa y disminución del nivel de la conciencia. Existe un riesgo de muerte entre 12 a 36 horas después de la ingestión por depresión del nivel de conciencia, como convulsión o acidosis metabólica. Eso es cuando ingresa dentro del organismo ya en proporciones grandes, ¿no? Es normalmente con todo producto químico que nosotros hagamos un ingreso de forma abrupta, de manera muy grotesca, sí nos va a afectar al organismo. Es así pues que también sabemos que hay ciertos medicamentos que son elaborados por ciertos químicos a las cuales también nosotros hacemos uso. Pero claro, que cuando utilizamos un medicamento al por mayor, seguramente y en grandes cantidades, seguramente nos va a hacer un efecto secundario, ¿no? Y eso se ha visto en algunas personas. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Pregunta, chicos. Ninguna. ¿Se fueron? ¿Están dormidos? Bueno. Ingeniero. Ya. El otro material inflamable que hemos citado es el alcohol butílico. El alcohol butílico pues se lo utiliza como disolvente industrial en procesos de cloración, en síntesis orgánicas de esteres disolventes, en plasticantes y otros compuestos. Funciona como un agente deshidratante y se lo utiliza en la manufactura de líquidos para frenos, formulaciones de detergentes, etc. Bueno,
Como ustedes pueden observar, son químicos, sí, que están prácticamente a la luz del día, que se lo utiliza a diario. Por ejemplo, esta industria de producción de frenos, sabemos que de líquido de frenos, que algunos vehículos utilizan este tipo de productos y que prácticamente hace que sea nocivo también para lo que es la parte del ser humano, ¿no? En las industrias, este alcohol butílico se lo utiliza para diferentes tipos de procesos. También alcohol butílico también se lo utiliza en los laboratorios, en aquellos laboratorios donde lo utilizan como reactivo para determinar los tipos de virus, bacterias o sustancias que se quieran examinar. Bueno, entonces esos son los materiales inflamables. Hay otros tipos de materiales inflamables, como decíamos, como la gasolina, que es un material muy peligroso sobre todo el punto de vista, pues, inflamable, hasta, así sea, hasta por una chispa, ¿no? Tenemos otros productos inflamables, como por ejemplo los gases. Sí, aquellas gases donde, si puedo poner un ejemplo, en la parte doméstica, si hay alguna fuga de gas, pues, y hay una chispa, de pronto hasta por un encendido de una luz, y que se haya fugado el gas, pues automáticamente puede provocarse, ¿no? Puede provocarse una explosión. Entonces son situaciones que se dan, que también son materiales inflamables. Hay que tener mucho cuidado con la mayoría de estos materiales inflamables, porque lo que puede producir, aparte de la explosión, pues te puede producir si estás en el lugar, te puede producir alguna quemadura muy significante, incluso te puede conllevar hasta la muerte, ¿no? Ahora último, bueno, hubo un compañero, no compañero, un estudiante que, bueno, yo les di clases del instituto. El señor ya se había graduado, recién tenía un año de graduado, y prácticamente él tenía un taller, y en ese taller hubo alguna fuga de gasolina, ¿sí? Y resulta que él estaba justo soldando estaba soldando lo que es el tanque de la gasolina del carro, y con una chispa de la soldadura, pues provocó una explosión. Lamentablemente este chico falleció en el momento, y bueno, fue una noticia muy impactante para todos quienes conformamos el ISLA, porque fue un estudiante que se formó dentro de esta institución. Fue muy apreciado porque incluso fue presidente de los estudiantes, y siempre estuvo ahí con las autoridades, ¿no? Pero así nos depara este tipo de situaciones cuando no tenemos el cuidado debido, o cuando utilizamos químicos en realidad que no sabemos la manera como se lo debe manejar o cómo se lo debe manipular, porque sabemos también que el contacto o la combinación de ciertos químicos te puede provocar alguna explosión. Entonces hay que tratar siempre de tener mesuradamente ese cuidado debido, porque de lo contrario podemos estar siendo presa de algún tipo de accidentes que a veces son muy lamentables, ¿no? Bueno, esos son los materiales inflamables a los que yo les he venido citando, y tenemos las medidas de control o preventivas. Cuando hablamos de medidas de control o preventivas, estamos hablando de una serie de situaciones que se pueden dar. Bueno, podemos citar de acuerdo a cada una de los materiales, o de los materiales de combustión, o podemos hablar también de aquellos accidentes que se puedan presentar, ¿no? Pero como medidas de prevención la vamos a hablar de manera generalizada, ¿no? De manera generalizada, para que se pueda entender que estas medidas de control o preventivas deben aplicárselas, se las deben aplicar en la medida de lo posible, el objetivo es tratar de mitigar o disminuir aquellos riesgos que se pueden estar presentando. Entonces,
aquí tenemos uno de los ejemplos, puedo decir, para esta medida de prevención o de control. Bueno, hablamos específicamente de un local. Sí, nos habla de instalar sistemas de extracción y ventilación para mantener el ambiente de trabajo libre de polvo en suspensión y gases inflamables. Disponer de los correspondientes equipos de extinción de incendio desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, adecuados para la clase de fuego. Disponer de medios de detección y sistemas de alarma necesarios. Sí quiero hacer una acotación aquí cuando hablamos de la característica del local, puede ser del área, puede ser de la característica de la empresa, de la institución. Entonces, objetivamente, sí me gustaría que ustedes me den una opinión, sí, de cada uno de ellos. ¿Qué opinan en la manera como se aplican estas medidas preventivas cuando se trata de una área, de un local o de una empresa, puede ser? ¿Por qué creen ustedes que estas características son aplicables dentro de esta empresa? ¿O ustedes creen que hay otro tipo de características más que se pueden aplicar adicional a las que están proyectadas? ¿Qué opinan? Los escucho. Chicos. Como la canción, y se hicieron la 1, las 2, las 3, las 4, las 5 y las 6 y nadie habló. A ver, los escucho. Niños, niñas. Para prevención de incendios hay normativa. Pero bueno, personalmente la gente en lo cotidiano lo que usa es un extintor. Ya cuando una persona monta un negocio que de verdad amerita permisos, entonces ahí sí ya viene la dotación de todo lo que la normativa contempla. Pero por lo general, para sacar un permiso viene el cuerpo de bomberos, te hace la inspección y te dice un extintor de tal característica. Ya. Bueno, voy a hacer una acotación a lo hablado por Nuri. Ustedes recuerdan que hablábamos de los tipos de incendio, ¿no? Incendio A, B, C, D. Sí. Entonces, en cada uno de esos tipos de incendio, cuando veamos la última clase, vamos a ver lo que son los tipos de extintores. Y cada extintor va destinado de acuerdo al tipo de incendio que se pueda presentar o que se haya presentado. Entonces, en estas consideraciones, las actividades que se cumplen dentro de las empresas es un apartado muy importante en el cual se debe el cuerpo de bomberos y también entre las normativas internas y políticas dentro de la empresa, se debe establecer de que las actividades que se vayan a cumplir son muy importantes. ¿Por qué? Vamos a decir que solamente se cumplan actividades de funcionamiento en la cual se utilice como material sustancias sólidas. Entonces, claro, para las sustancias sólidas sabemos que el tipo de incendio a la que corresponde la sustancia sólida es el tipo de incendio A y que el extintor va a ser el extintor A. ¿Y cuál es ese extintor A? Entonces ahí ya se lo clasifica y se dice
allá. Este es el tipo de extintor que se lo debe utilizar en caso de que se suscite un incendio dentro de la empresa, porque dentro de ella se va a manejar solamente sustancias sólidas. Hay en otras empresas donde se maneja la sustancia gaseosa, como por ejemplo, ustedes van a una distribuidora de gas y saben que se manejan sustancias gaseosas. Estamos hablando del gas metano, que se lo utiliza para la parte doméstica y que también tiende a tener. Entonces, ahí pues, de acuerdo a las actividades se va a tener ese tipo de extintor. Hay otras instituciones o empresas donde se maneja o se realiza una actividad con sustancias peligrosas líquidas. Entonces, ahí tener también el tipo de extintor adecuado de acuerdo a ese tipo de actividad. Entonces, desde este punto de vista de la característica de las medidas de control preventiva, tenemos que visionar primero eso, tratar de observar qué tipo de actividades se van a cumplir dentro de esa área. Estamos hablando específicamente primero de una área que puede ser una micro o una macro empresa. No sabemos cuál es la funcionalidad todavía de ella, pero de acuerdo a eso nosotros ya vamos a dejar establecido que el tipo de incendio que se puede ocasionar dentro de ellos es tal. Entonces, como medida de control o medida preventiva, allá. Como medida de control, medida preventiva, lo primero, la parte material, tratar de tener una ubicación, en este caso, del extintor adecuado, la capacitación que debe tener el personal para que pueda saber utilizar este extintor y cuál es la actividad que los trabajadores deben de cumplir, salvaguardando su integridad y teniendo a buen recaudo de que y sabiendo que también que una alteración dentro de sus actividades o un mal funcionamiento dentro de la misma puede ocasionar un incendio, ¿no? Entonces, estas son las características a las cuales yo me refería, ¿no? Tratar de tener siempre este tipo de visión que va a ser muy objetiva y muy clara para aquellos trabajadores que intervienen dentro de este entorno, de esta área. Gracias, Nuri, por la aportación. Bueno, aquí tenemos otras medidas de control o preventivas. Sabemos que la parte de las señaléticas lo podemos tomar como una medida de control o medida preventiva. ¿Por qué? A ver, chicos, ¿por qué? Esto es parte de información, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que las señaléticas la podemos utilizar como una medida de control o preventiva? Porque cada señalética nos brinda una información. Por ejemplo, la que nos indica dónde está el extintor, nosotros al ver la señalética del extintor, ya sabemos que en ese lugar debe existir un extintor. ¿Ya? O por ejemplo, las rutas de evacuación, ya sabemos que si en el caso de suscitarse un incendio, y ahí lo que son las señaléticas nos guían. Ya. Las señaléticas se las emite y se las aplica con dos fines, ¿no? Tanto para la parte interna y para la parte externa. Para la parte interna como un conocimiento básico de todos los trabajadores pues, que están dentro de la empresa y que deben saber pues, que cuando hay una señalética es característica de que esa señalética tiene una información, ¿sí? Una información a la cual pues algunos trabajadores hacen caso omiso de la misma, porque bueno, en el caso de que se suscite, a veces ustedes han observado cuando se suscita un conato de incendio, de pronto no han observado, pero sí pudieron no estar presentes, pero sí lo pudieron ver en la televisión o algo por el estilo. Entonces, en ese momento ustedes van a determinar de que
observan y ven que personas van por un lado, por otro lado, y ahí en ese momento se olvidaron de que existieron señaléticas, se olvidaron que había un equipo contra incendios y que tenía que ser utilizado. Entonces hay situaciones que se dan a veces por ese estado de apuro, ese estado de que uno como ser humano se priva ante todo. No es que, y yo siempre le digo a mis estudiantes, no es que el hecho de que nosotros tengamos conocimientos sobre ciertas situaciones que se suscitan en el momento y no actuamos sobremanera, ¿no? No actuamos, bueno, hay algunas personas que sí, ya por la experiencia mismo, hacen de que ese tipo de accionar se hagan un poquito más eficientes, ¿no? Pero para eso son este tipo de señaléticas, más que todo para información y para saber pues que en este caso tanto trabajadores como personas externas tienen que saber que estas señaléticas se ponen no solamente como un adorno, ¿no? Se las aplica para direccionar, ¿no? Y también como información. Perfecto. Entonces, aquí también una de las medidas de control preventiva está en el uso adecuado de aquellos etiquetados cuando se utilizan productos químicos. Hay más que todos los agricultores. La mayoría de agricultores, si ustedes han observado, utilizan bastante químicos para las malezas, pero a veces no lo utilizan con una precaución debida. Es decir, no leen lo que dice el etiquetado, ¿no? El etiquetado en todos los productos químicos vienen ciertos direccionamientos, ciertas advertencias que no se las debe pasar por alto, ¿no? Siempre hay que tratar de leer de forma mesurada y aplicarla más que todo, ¿no? Porque tú la puedes leer, pero en muchos de los casos hay personas analfabetas, muchas personas analfabetas que, bueno, que no saben ni leer, y hay otras personas que leen pero no entienden. Entonces, las consecuencias que provocan estos productos químicos dentro de la agricultura más que todo son muy altas, ¿no? He observado, bueno, yo lo puedo decir, yo he observado personas con alteraciones dérmicas, he observado personas que fecundan hijos con alteraciones a nivel de su sistema, a veces cognitivo, a veces de su sistema osteomusculoesquelético. Entonces, son reacciones secundarias que se dan por la utilización de manera no mesurable de estos químicos, ¿no? Y bueno, pues la información también en capacitaciones que deben tener no tan solo la parte de la empresa. Yo siempre, cuando hablo de químicos, ustedes han de haber denotado que siempre yo me dirijo a la parte agrícola. Esa parte agrícola que prácticamente está descuidada, la parte agrícola que no se le toma mucha importancia porque no corresponde a una empresa, porque no corresponde a una institución. Esa parte agrícola donde sabemos que los trabajadores son de estatus social medio hacia abajo, con una situación socioeconómica muy por debajo de la parte rural, entonces, de la parte urbana, perdón. Entonces son personas que prácticamente realizan sus actividades diarias en muchos de los casos, sí, en muchos de los casos sin el EPP adecuado. Entonces ahí nomás ustedes van a denotar pues que estas medidas de control o preventivas, si se las aplica en estudios como medida de prevención o de control, pues va a surtir efecto. Yo tuve la experiencia con unos chicos que estuvieron, yo estuve como tutor, y unos chicos realizaron un trabajo de tesis dentro de un campo agrícola, y bueno, resulta que sí, se encontraron muchas deficiencias dentro de lo que es la salud de estos trabajadores que ya habían tenido tiempo en una parte rural, pues habían tenido tiempo ya elaborando con productos químicos, y que, bueno, ellos
algunos no admiten de que estos efectos nocivos de los químicos a largo plazo les va a provocar mucho daño. Entonces, hay también otra de las observaciones, de pronto a algunos de ustedes les pueda interesar esta temática, que es muy importante, la utilización de químicos dentro del sector agrícola. ¿Tienen preguntas, chicos, hasta aquí? Magister, buenas tardes. Sí, algo que también, o sea, yo pude observar una vez que fui a o sea, yo soy del campo también, ¿Quién está hablando? a una finca de Montes de Oca, Juan Jesús. Juan Jesús, ya, Juan Jesús, cuéntame. Y observaba que la gente muchas veces el manejo de estos desechos, los plásticos o los tarros o los tanques, los utilizan para poner agua para el consumo. Y esto hace que se degenere prácticamente, o sea, el organismo. Incluso que tengan hijos con defectos, o sea, que salgan con problemas de salud. Sí. Hablábamos en la parte de la contaminación ambiental en una clase donde la capa de ozono prácticamente está demasiado debilitada por los efectos secundarios a los cuales nosotros también somos partícipes de lo mismo. Cuando eliminamos desechos de plástico, cuando eliminamos objetos sólidos como por ejemplo papel, cuando eliminamos sustancias químicas sin darnos cuenta, eso individualmente. Entonces yo siempre digo, trata de hacerte una estadística personal en aquellas personas que tienen que se sienten culpables de que en realidad sí están cometiendo este tipo de faltas, y súmalo a nivel local, a nivel provincial, a nivel nacional y a nivel mundial. Entonces nos vamos a encontrar con un sinnúmero de situaciones que sí, que están afectando prácticamente la parte nociva de lo que es la madre tierra, y que, bueno, ella tiene también su reacción, ¿no? Y todas las reacciones, todos estos efectos de fenómenos naturales que se están presentando ahora, como por ejemplo la lluvia en la parte, del Océano Pacífico, también lo que es en el Ártico, los glaciares, también en zonas montañosas como son los deslaves, en los volcanes como son las erupciones de los volcanes. Todo esto se debe a que el clima está muy caliente, ¿no? La climatización dentro del ambiente, de todo lo que es la Tierra, hace de que ahorita se esté desencadenando estos tipos de fenómenos. Entonces, nosotros estamos pagando parte de nuestra culpa. Y ahí, pues, bueno, debemos comenzar por algo. Entonces, este tipo de experiencia yo les transmito a ustedes como para que ustedes, en la medida de lo posible, si tienen cómo poder prevenir o corregir este tipo de situaciones, y también dentro del ambiente donde ustedes viven, en la comunidad, en la parte familiar o en su entorno, poder ir mejorando y corrigiendo este tipo de situaciones que a la larga, pues, en algo puede solventar, ¿no? Porque sabemos que aquellas empresas grandes, sí, porque aquí en nuestro Ecuador es pequeño con relación a países grandes donde hay empresas mucho más grandes y que prácticamente se están lucrando en la parte económica y no hacen nada por tratar de evitar esa contaminación ambiental, a lo que ellos también son producto de esto. Eso es, Juan Jesús. Gracias. Bueno, para estas medidas de control tenemos las buenas prácticas. ¿Qué son las buenas prácticas? Las buenas prácticas serían lo que nosotros estamos hablando, ¿no? De tratar de realizar actos para poder prevenir que todo este tipo de situación se presente. Yo les puedo citar las buenas prácticas, por decirle, en lo que es la utilización del combustible, de la gasolina. Si tenemos una manera adecuada de cómo utilizar este combustible, pues automáticamente no vamos a estar propensos a una situación de
de un incendio, ¿no es cierto? Entonces, el cuidado que debemos tener tiene que ser de parte de nosotros. En la parte de los químicos, los agricultores, si ellos tuvieran un poquito más de paciencia, de tiempo, le dedicaran un poquito de tiempo a cómo deben utilizar de manera adecuada, aunque yo creo, alguna vez yo hice una investigación, supuestamente, ¿no? Y no creo así al 100% lo que le voy a decir, de que cuando un trabajador va y compra, un trabajador o cualquier persona compra un producto químico en esos lugares donde se distribuyen los productos químicos, bueno, usted va y le dice, véndame un gramoxone, por decirle, 1 litro, y lo que le hacen es venderle el gramoxone, cuesta tanto y le dan la factura y se fue. Pero no hay esas indicaciones que deben decir, mire, esto debe utilizarlo de tal manera que usted no tenga problema para su salud y esto lo de acá. Pero también depende de nosotros porque esos productos químicos, la mayoría de los productos químicos siempre tienen el etiquetado donde se debe instruir y leer para qué es lo que se lo debe utilizar, ¿no? Y qué es lo que no se debe hacer con estos productos químicos. Entonces, entre las buenas prácticas también tenemos la buena utilización de ciertos productos inflamables, como por ejemplo el alcohol metílico que les hablaba. Si la parte que distribuye este alcohol metílico lo hace de buena manera, pues no va a haber ningún inconveniente, ¿no? Entonces, aquí tenemos algunas buenas prácticas, como por ejemplo, reducir el almacenamiento y uso de productos inflamables a lo mínimo posible. Sí. Mantener cerrados los envases de pintura, disolventes, etc., lo antes posible y cuando no estén siendo utilizados para evitar la concentración de compuestos orgánicos volátiles. La utilización de ciertos productos químicos son nocivos directamente para la salud de nosotros. Bueno, yo soy una persona con problemas respiratorios y que a mí fácilmente yo soy muy vulnerable cuando estoy en un entorno donde se esté utilizando algún producto nocivo, químico, como por ejemplo las pinturas. Sí, yo trato de que en los lugares donde yo estoy, donde yo he habitado, no fumigar, por decirle, por las situaciones a veces invernales donde existen las plagas y todo eso, pues evito de que se fumigue, porque si una vez que se fumiga ahí, pues yo entro a un proceso de alérgico y del sistema respiratorio y bueno, me pongo malito. Entonces, hay personas que en realidad yo he observado personas y he escuchado también personas que dicen, bueno, aquí en la noche ya nos dormimos a las 9 y vamos a fumigar. Antes de dormir, fumigamos. Entonces, eso de ahí, bueno, hasta que descienda el producto químico a la cual se le ha realizado la fumigación y está en partículas, bueno, va a demorar mucho tiempo. Y además, esa inhalación que se hace de este producto químico provoca muchos efectos secundarios. Cuando se lo hace a diario, pues estos efectos secundarios se van a ver a corto plazo. ¿Sí? Y cuando también hay personas que trabajan con este tipo de material y esas personas pues a veces no tienen esa protección. Incluso yo he observado trabajadores que elaboran con estas pinturas y bueno, yo les digo, maestro, ¿y usted no utiliza alguna mascarilla especial para la inhalación? No, dice, sí. ¿Y qué tiempo tiene trabajando? Tantos años. Y nunca me ha pasado nada. Claro, no le ha pasado nada, pero de la noche a la mañana puede sentir algún efecto secundario que ya puede ser consecuencia a este tipo de inhalación de manera así periódica que han estado recibiendo, ¿no? Asimismo como los soldadores también, en la parte cuando uno va a soldar, pues estas soldaduras eliminan un químico que va en sustancia de gas, ¿no? Y que también es ingerido por el ser humano en el caso cuando no existe una protección adecuada. Otro de las buenas prácticas nos habla de depositar los trapos impregnados de aceites y grasa
así como los desperdicios inflamables en los contenedores destinados a tal fin, no arrojarlos al suelo. Bueno, eso ya es cuando se trabaja al por mayor, ¿no? Con aceite o con grasas. Lo mismo puede suceder bueno, estamos hablando de las industrias, ¿no? Lo mismo puede suceder en la parte doméstica, sí, donde existe, nosotros sabemos que a veces por situaciones de limpieza dentro de nuestras casas, pues la utilización de los aceites que ya demandan de grasa hacen que las alcantarillas se vayan depositando la misma y que, bueno, esto perjudica también al taponamiento de estas alcantarillas que son productos de las grasas. Y también, pues, bueno, aquí lo que se haría es tratar de evitar de que este tipo de grasa vaya por ese torrente, ¿no? Mantener las vías de circulación y salidas de emergencia libres de obstáculos. Las situaciones que se dan para lo que es la aplicación de las señaléticas, como habíamos dado como medida de control también y preventiva, es muy importante, porque esas son vías de circulación y vías de emergencias. ¿Tienen algunas preguntas, chicos, hasta aquí? ¿Ninguna? Miren, estas señaléticas, bueno, se las puede aplicar en lugares visibles, sí, porque seguramente pues la mayoría de personas, aunque yo les voy a ser muy sincero, que antes de yo ingresar a esta carrera de seguridad y prevención de riesgo, pues yo desconocía, bueno, sí sabía lo que eran las señaléticas porque yo soy conductor, yo tengo ya como casi 30 años manejando y bueno, pues y entonces las señaléticas de tránsito son unas, las señaléticas para lo que es seguridad, para lo que es incendio, para lo que es vía de entrada, vía de acceso, de evacuación, son diferentes. Entonces, cada una tiene su determinación, ¿no? Por qué han sido elaboradas y por qué han sido aplicadas en los lugares donde se las aplica. Pero es una información muy llamativa para todas las personas y sí, yo desde el punto de vista siempre recomiendo de que cuando se vaya a cambiar una señalética debe ser socializada a través de charlas o capacitaciones que se le dan a los trabajadores. Entre las buenas prácticas tenemos realizar los trasvases con cuidado, siempre y cuando se disponga de bandejas de recogidas para posibles derrames. Mantener el puesto de trabajo limpio y ordenado, evitando la acumulación de materiales de fácil combustión y propagación del fuego. En este caso, estos trasvases que nos habla de disponer de bandejas ya son de actividades grandes, ¿no? De actividades que realizan ese trasvase de un líquido, de un químico de un lugar a otro, ¿no? Tratar de evitar de que haya ese tipo de derramamiento dentro del transcurso de esta actividad, porque sabemos que eso de ahí pues tiende a tener un efecto secundario en las personas. Otra de las experiencias que les puedo traer, bueno, un estudiante sí mismo me contó una experiencia del papá para el cumpleaños de él. Resulta que fueron a festejar a la casa del papá y el papá es mecánico. Entonces parece que había en el día, la parrillada fue de noche, le fueron a hacer una parrillada. La parrillada fue de noche y en el transcurso del día el señor estaba haciendo un cambio de un tanque de gasolina y resulta que en el taller hubo un derramamiento de gasolina, ¿no? Y bueno, eso estuvo ahí prácticamente, él calcula como unas 3, 4 horas el derramamiento de la gasolina y en la noche fue la parrillada y resulta que la hicieron justo ahí en el taller y bueno, no se percataron de que la gasolina todavía tenía como una cierta actividad del químico. Entonces al encender una cerilla, sí, cayó al piso y
provocó una expansión de prácticamente como una explosión. Y el papá de este chico se quemó. Claro, tuvo quemaduras de segundo grado, que ahorita, bueno, a estas alturas yo creo que ya el señor, yo le estoy hablando casi como de un año atrás. Pero bueno, son situaciones que se dan, son ejemplos que de pronto al nosotros aplicar estas buenas prácticas, lo que hacemos es prevenirlo, porque si él tomar las medidas de precaución preventiva para evitar que este líquido permanezca ahí, lo puede hacer, pero no lo hizo, ¿no? Y se provocó ese tipo de accidente que no pasó a mayores. Buena hora. De disponer de los EPP adecuados, ¿no? Careta de soldadura con protección suficiente, mandiles, guantes o polainas. Disponer de extintores adecuados en las zonas de soldadura. Bueno, estamos hablando en caso de que sea una actividad de soldadura, pero hay diferentes tipos de actividades en las cuales demanda de la utilización del EPP. Yo siempre digo, todo el equipo de protección adecuado significa eso, equipo de protección adecuado y personal. ¿Por qué? Porque hay ciertas actividades que se cumplen y tú quieres utilizar un equipo de protección, pero no es el adecuado para esa actividad, ¿no es cierto? Ustedes después se van a dar cuenta y van a ver a trabajadores que de pronto están utilizando su equipo de protección adecuado, su equipo de protección, pero no es el adecuado para esa actividad. O hay trabajadores que de pronto ustedes se van a dar cuenta que no están utilizando su equipo de protección. Entonces va a haber de una u otra manera este tipo de trabajadores que van a tener o no la utilización de estos equipos. Pero siempre hay que recomendar de acuerdo a la actividad que se cumpla, ¿no? Aquí hablamos específicamente en las medidas de control preventivas en soldadura. Nos habla de no soldar en lugares donde se almacenen materiales inflamables, combustibles, donde exista riesgo de explosión. Lo que les pasó con el ejemplo anterior del chico del Island, donde prácticamente con esa soldadura provocó una explosión y por ende el fallecimiento de él. Entonces, son situaciones que se pueden prevenir, que tiene que verse el entorno donde se está laborando. Aplicar este tipo de precauciones pues va a salvaguardar la integridad de la vida de estas personas, ¿no? No soldar si se ha realizado trabajos que se hayan podido desprender gases o vapores inflamables. Asegurar antes una correcta ventilación. Perfecto. Por ejemplo, en los lugares donde existe la utilización de gas, sí, tratar de mantener una buena ventilación y evitar pues que haya existido una fuga, porque a la mínima chispa pues eso provoca una expansión explosiva y bueno, pues ya sabemos las consecuencias que puede pasar. No ingresar ninguna de las partes de los equipos de soldadura en contacto con los gases, también porque es un químico que es de fácil expansión y explosión, entonces al contacto de alguna chispa de esto puede provocar un incendio. Mantener el soplete limpio, pues bueno, eso ya por lógica ya el trabajador que va a realizar este tipo de actividad ya sabe cómo funcionar. Chicos, pregunto, ¿tienen alguna duda? ¿Dudas, chicos? ¿Ninguna? Por lo menos díganme que no. No, de momento no. No, porque ni los escucho. Yo no sé si están viendo por la ventana pasar a la vecina, al vecino, si están viendo si los gallos duermen, cantan, si están comiendo, no sé. Yo estoy como hablando como loco. Yo digo, estoy hablando, hablo y hablo y como dicen,
No me dicen nada. Bueno, a ver, hablen ustedes entonces. Medida de control A ver, Ernesto, se fue de clase. A ver, Ernesto, lea. Aquí se Lea, por favor. medidas de control o preventivas en soldadura. Evitar que las chispas producidas durante la tarea de soldado alcancen las botellas de los gases, mangueras o líquidos inflamables. Disponer de un carro portabotellas para el desplazamiento de las mismas. No usar llamas abiertas en la zona de almacenamiento de botellas oxilénicas. Asegurarse de que las botellas llevan protector y tienen la válvula cerrada cuando no estén siendo utilizadas. Ya, a ver chicos, estos son ejemplos, ¿no? Son ejemplos, de pronto, en la medida de lo posible, si ustedes van más allá a este tipo de observación y de aplicación, pues como medidas preventivas o de control, pueden decir, bueno, aquí falta algo más, yo quiero aplicar esto como medida preventiva porque no, de pronto no está establecida. Esto no es que es una camisa de fuerza, yo siempre lo digo, siempre trata de ser una guía más que todo, ¿no? Esa guía que debe ser aplicada en estos talleres de soldadura, donde se debe de revisar todas aquellas situaciones que puedan ser objeto de algún altercado que se pueda dar, porque sabemos que se están utilizando chispas y que alguna fuga de gas pues, puede provocar una expansión, una explosión. Sabemos que también los gases deben estar protegidos, que deben de tener las mascarillas o el equipo necesario para poder utilizar esta soldadura, ¿no? Yo he visto personas soldando que solamente lo que hacen es taparse la cara y ahí están soldando, o se ponen un vidrio por delante y ahí están soldando. Entonces, son situaciones que se dan. Hay soldadores que no utilizan la mascarilla, pero bueno, esas son ya percances que se pueden solucionar y que se los puede aplicar como medida para eso van a estar ustedes, ¿no? Porque ustedes van a ser prevencionistas, ustedes van a ser técnicos que tienen que estar a la par y tienen que estar al cuidado de la salud de estas personas. No es que van a ser médicos ni algo por el estilo, pero en cambio sí van a ser prevencionistas, que también es una de las partes más saludables que todo trabajador puede recibir, ¿no? Bueno, no lo pueden hacer de pronto a través de capacitaciones o de charlas, pero lo pueden hacer de manera individual, donde ustedes puedan llegar. Ustedes tienen que saber cuál es la mejor manera de poder llegar a este tipo de trabajadores y que ellos a su vez asimilen lo que ustedes están transmitiendo. Bueno chicos, cerramos con Ernesto esta leída. Vamos a ver qué pasa con ustedes, si se están durmiendo, otros están chateando. Si comienzo a preguntar, capaz que ni me dicen lo que yo pregunto. Bueno, entonces esta es la clase de hoy. Lamentablemente todavía no nos han reportado, no he visto mi teléfono, no nos han reportado si nos ha llegado el sistema, pero quiero llegar a un acuerdo con ustedes. Mañana estamos miércoles, no dispongo de hora con ustedes, pero les voy a dar a disposición a que ustedes puedan disponer de una hora que no interrumpan el horario de sus clases para que puedan dar la evaluación. ¿A qué hora pueden? Sería en la noche, bueno, no sé, la noche puede ser, porque creo que hay unos compañeros que trabajan en la mañana. Ya. A ver, yo quiero el consenso de todos. No me van a decir, profesor, yo no pude a esa hora y cuándo me vuelve a tomar. Recuerden que para elaborar estas preguntas, bueno, yo demando de un tiempo más o menos prudente, y volver a elaborar otras preguntas más
para mí es mucho trabajo del que ya tengo. Entonces, yo quiero que todos se pongan de acuerdo. Yo les propongo de que la evaluación puede ser de una vez que culminen la labor de mañana. Es decir, ustedes culminan creo a las 6. Sí, eso le iba a decir yo, Magíster, que podría ser a partir de las 6:30, porque por lo general tenemos prueba con el Magíster de Edgar y no salimos 6 en punto. Entonces, qué sé yo pienso que para mi criterio sería 6:30 o 7. No sé qué digan los demás, pero digan algo, ¿no? Ya, si es a las 7 para que estén tranquilos, por mí no hay ningún inconveniente, yo se las programo para las 7. ¿Quién está a favor y quién está en contra? Jennifer está hablando No, como yo también loquita. estoy de acuerdo. Yo también estoy de acuerdo que sea a las 7 de la noche, porque igual ahí uno ya está libre. Ya, a ver chicos, aquí tenemos 12 estudiantes en buena hora. Aquellos estudiantes que faltan, por favor, me ayudan con ellos. Yo les voy a dar ahorita los nombres de los que están aquí. Está Carlos, está Almeida Natalie, está Ceballos Heroína, está Flores Jennifer, está Celita, está Juan Jesús, está Juan Diego, está Jessica, está Nuri, está Ernesto, está Kelly, está Jorge. Jorman se fugó. Jorman estaba aquí y se fue. Bueno, Creo que le fue el internet. no lo defienda. Y no, No, cambiarla de carrera. Ponerla No es eso, sino que él me dijo que se la había dicho. él le dijo. ¿Por qué no me dice a mí? Es la confianza que me tiene. Ah. A ver, niña confianza, ya no va a ser Celita, niña confianza. A ver, pero Bueno, A no ver, sé. a ver, ya hay una moción, hablando Ya. legalmente. Claro, 7 Hay de una la moción. noche. ¿Quién está a favor y quién está en contra? A ver, aquí están ustedes para que levanten la manito, levanten la manito. Tome Ahí votación. ahí hay una. Levanten la mano, claro. ¿Quién está a favor de las Levante 7? la mano. A Levanten las la 8 de la mano. noche, a las 8 mientras quedamos, hacemos la... No, es que es mejor que den la evaluación y después ya pueden cenar. Déjate de estar ¿Qué comiendo. tiempo vamos a disponer de la evaluación? Una hora. Tiene Está que hacer bien, la entonces, merienda. sí, está bien. Vamos a ponernos a cocinar temprano, entonces. Mañana compre. Mañana. Ya, a las 7 de la noche les programo Ya. Para aquellos estudiantes que no puedan ingresar a las 7, lo pueden hacer a las 7:10, 7:05, 7:15. Yo les voy a dar un lapso de unos 20 minutos. Sí. La prueba va a ser de 60 minutos. Es decir, vamos a decir que cualquiera de ustedes no ingresaron a las 7 en punto, ingresaron a las 7:05, tranquilamente pueden terminar a las 8:05. Sí. Sí, está entendido, ¿no es cierto? O sea, le explico, a ver, para si todos entendieron. La prueba dura 1 hora, ¿verdad? Ya, pero usted va a poner fecha de apertura, hora de apertura 7, hora de cierre 8:20. Perfecto. Ya. ¿Entendieron, chicos? Dígale, háblenme más despacio. ¿Entendieron, chicos? No, es que